Bueno, vamos entonces con la segunda parte de la clase sobre Adorno. Adorno nace en 1903 y muere en 1969, como les adelanté en la primera parte, es un exponente de la teoría de la ciencia alemana y ha sido fundador, junto con Max Horkheimer, de la denominada Escuela de Frankfurt, perteneciente al Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Es un conjunto de filósofos que van a estudiar a la sociedad industrial avanzada, la sociedad capitalista, nutriéndose de autores como Hegel, Marx y Freud, y van a generar una concepción denominada teoría crítica. Bien, yendo al contenido del texto en el que debate con Popper, marco en primer lugar que coincide con Adorno, coincide con Popper respecto de que no es conveniente, no está de acuerdo con utilizar el método de las ciencias naturales para pasarlo y aplicarlo estéticamente a las ciencias sociales, que tienen su propia lógica, la lógica de las ciencias sociales. En eso está de acuerdo. También está de acuerdo con Popper en la crítica al empirismo, al inductivismo, a ese proceso por el cual se pretende generar conocimiento científico a partir de la mera observación. En eso plantea su coincidencia con Popper y las coincidencias terminan allí, porque después marca sus profundas diferencias con respecto a la epistemología popperiana. Como habíamos dicho en la primera parte, Popper subraya la importancia del problema, ocuparse de los problemas de la ciencia. Para él lo problemático es el no saber del sujeto que hace ciencia respecto de su objeto. Eso para Popper es un problema epistemológico, la diferencia entre lo que sabe el sujeto y lo que es la realidad del objeto. Hay una diferencia de conocimiento entre el sujeto y el objeto. Dice Adorno que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental no es la contradicción entre el sujeto y el objeto, la contradicción entre lo que sabe el sujeto y la realidad del objeto, sino que hay una contradicción en el objeto mismo de conocimiento en el campo de las ciencias sociales es la sociedad. Que la contradicción principal, hay una contradicción principal que es en la realidad misma. Hay una contradicción práctica. Hay una contradicción que la denomina ontológica. En el ser, ontológica quiere decir el ser mismo. ¿Cuál ser? El ser social mismo. Hay una contradicción, dice Adorno, que no se soluciona, digamos, con el aumento del conocimiento o perfeccionando los métodos o elaborando formulaciones científicas más precisas, sino que hay una contradicción en el seno mismo de la sociedad, en el seno mismo del objeto de las ciencias sociales. ¿Y en qué consiste esta contradicción? Dice Adorno, el concepto mismo de sociedad occidental, de sociedad liberal, que implica las nociones de libertad y de igualdad, no condice con su contenido de verdad. El contenido de verdad se diferencia. El contenido de verdad no es de libertad e igualdad. No hay tal libertad e igualdad. La libertad e igualdad es meramente ideal. Hay una contradicción entre el orden de lo ideal, lo que se proclama a nivel de los derechos ideales, la proclamación de derechos universales de los seres humanos, y el contenido de verdad, o sea, la realización efectiva
de esos derechos de igualdad y de libertad. Lo cual parece bastante obvio, sin embargo, esta obviedad no es asumida como tal. Esto es una contradicción entre el orden de lo ideal, el orden de los derechos y el orden de la realización de los derechos. Entonces, esta es la contradicción principal que es desatendida en favor de una contradicción que es meramente una contradicción de conocimiento, una contradicción entre el sujeto que produce conocimiento, ¿sí?, que va produciendo un conocimiento cada vez más ajustado a su objeto, cuando en realidad la contradicción principal está en el seno mismo de la sociedad, que tiene, insisto, una dimensión de ideal de derechos, ideal de valores y una dimensión de realidad efectiva. Son dos componentes de la misma totalidad que es la sociedad. Pero esta captación de esta contradicción solo es posible desde la perspectiva de la totalidad, viendo la totalidad de la sociedad desde una perspectiva que puede mirar a la totalidad de la sociedad. Es posible entonces advertir esta contradicción entre lo que se proclama, lo que ideológicamente se sostiene respecto de las sociedades democráticas liberales, y lo que efectivamente ocurre en el sentido de las evidentes desigualdades que muestran la falsedad de la afirmación respecto de la universalidad de derechos para todos los ciudadanos. Entonces, el problema es que no hay un experimento que pruebe justamente o que falsee justamente esta afirmación desde la perspectiva de la totalidad. Esta perspectiva es una perspectiva que desde la teoría que analiza toda una sociedad puede afirmar justamente un contenido de verdad que justamente denuncia la falsedad de esta afirmación que está en el concepto mismo de la sociedad liberal. Este es el núcleo de la crítica que hace Adorno respecto de Popper en lo referido a dónde está la contradicción principal. No es una contradicción epistemológica la principal, sino es una contradicción práctica en el orden de la realidad social. En ese sentido, la crítica la crítica de la sociología y la crítica de las ciencias sociales, dice Adorno, no puede limitarse a una autocrítica de las ciencias, como una crítica, como la crítica que propone Popper, que es la crítica esta, que es criticar su conocimiento y que su conocimiento se someta a la crítica de la realidad, a la crítica de observaciones particulares. Eso sería una autocrítica, que las ciencias se autocritiquen y que sometan su conocimiento a la crítica de las observaciones particulares. No se puede limitar eso. La crítica también, la crítica debe extender la crítica a la crítica de su objeto, la crítica de la sociedad. Debe ser la crítica de la sociedad en su propio concepto. O sea, el concepto mismo de sociedad debe someterse a crítica. El mismo concepto de sociedad liberal, igualitaria y justa debe ser evaluado según su contenido de verdad. Hasta qué punto su propio concepto, el concepto de libertad, el concepto de igualdad, es realizado, es verificado en la realidad efectiva. En ese sentido, hay una crítica a las ciencias sociales y a la sociología que en una concepción empirista, atomista y observacional, esto de buscar en los hechos particulares y remitirse a los hechos particulares, o sea, fragmentando la realidad, recortando hechos particulares, impiden ver estos procesos
que tienen que ver con los procesos de la sociedad como totalidad, de los procesos que explican la economía, que explican los procesos de producción, que explican los procesos de distribución, que explican los procesos de explotación, que explican que si hay pobreza a un lado, hay enriquecimiento del otro. En ese sentido, hay un carácter crítico, justamente eso, por eso se llama teoría crítica. Entonces no es una mera crítica del conocimiento, eso es una crítica integral, y en ese sentido, eh, esta concepción de estas ciencias que se limitan a recortar, a fragmentar la realidad en partes estancas, no articuladas entre sí, de alguna manera invisibilizan, ocultan. Ahí Adorno introduce un término que es el término de fetiche, fetichizan. Este es un término que elabora Marx, introduce Marx en el Capital, porque ahí conceptualiza lo que él denomina, lo que Marx denomina el fetichismo de la mercancía. Bueno, este no es momento, espacio para desarrollar este concepto del fetichismo de la mercancía, ya tendrán otros espacios, otros momentos para aprender y apropiarse de este concepto, pero me parece que basta con esta noción de que el no poder ver la relación entre las partes y el todo, el atomizar, el ver solamente con la anteojera es una cosa, digamos, fragmentaria, impide ver los procesos que totalizan una sociedad, impiden ver la relación dialéctica entre el todo y las partes. Entonces esto invisibiliza, oculta, fetichiza los procesos que realmente explican y denuncian esta falsedad y este carácter que se niega en la realidad efectiva, estas condiciones que desde lo ideal se plantean de libertad e igualdad, que solo se pueden ver, podemos decir así, con los ojos de la razón, con los ojos de la teoría, con los ojos de una teoría que es capaz de ver la totalidad. Pero esto para los empiristas rehuyen de la teoría porque les huele a metafísica. Entonces, se paga el precio para no caer en una supuesta metafísica, se paga entonces el precio de fragmentar la realidad. ¿Sí? Entonces, de esa manera se es cómplice las ciencias sociales burguesas, podríamos decirlo así, como lo plantea Adorno, son cómplices de la reproducción de un orden social que se pretende justo e igualitario en lo ideal, pero que en lo real es desigual e injusto. Donde esta concepción que se dice dialéctica afirma que cada parte de la realidad, ya sea lo económico, lo jurídico, lo ideológico, lo cultural, ya sea a nivel municipal, provincial, nacional, el campo, la ciudad, la industria, el comercio, los servicios, son partes de una totalidad, son partes interdependientes, que si uno los separa, impide comprender la complejidad de los procesos que totalizan a una sociedad. Y eso tiene que ver con lo que ya vislumbraba Adorno en el siglo XX, que tiene que ver con los procesos de globalización, la interdependencia entre fenómenos que son distantes, geográficamente distantes, sin embargo son interdependientes en su lógica, en su dinámica. Y fíjense ahora cómo queda claro esta interdependencia en el siglo XXI, la globalización, donde fenómenos que ocurren en, en China, digamos, donde la aparición del virus allá generó un detenimiento ahí y rápidamente cómo eso se fue propagando, o cómo los procesos, digamos, de racionalización y de búsqueda de ganancia y de obtención de mayor rentabilidad implican romper barreras ecológicas, zoológicas,
y eso implica un trastocamiento que genera la posibilidad de surgimiento de saltos de virus que pasan a nivel humano, y cómo eso genera parálisis en la producción en un lugar del planeta, y rápidamente eso genera detenimientos en el encadenamiento productivo que rápidamente termina a un nivel, en una escala planetaria. Es evidente la interdependencia, cómo la relación entre el todo y las partes, que justamente tiene que ver justamente con esta relación dialéctica, que es importante no desconocer, y que ya tempranamente, a mediados del siglo XX, todos estos filósofos estaban formulando y debatiendo contra estas concepciones positivistas, empiristas, particularistas, que fragmentan la mirada de la ciencia. Y esta perspectiva de teórica crítica, esta concepción de teoría crítica, lo vamos a ver cómo ha sido recepcionada en el trabajo social latinoamericano, en particular por la corriente brasilera del trabajo social, que va justamente a desarrollar una crítica al interior del trabajo social respecto de los procesos de fragmentación de la cuestión social. La cuestión social tiene que ver con las consecuencias del desarrollo del capitalismo, y cómo su abordaje, como una forma de estrategia política para mantener la tasa de ganancia del capital, su abordaje es fragmentado en múltiples problemas sociales desencadenados entre sí, desconectados entre sí, como si fuera un problema, por un lado el problema de la vejez, por otro lado el problema alimentario, por otro lado el problema de la violencia, por otro lado el problema de la discriminación, por otro lado el problema de los robos, por otro lado el problema así sucesivamente. Entonces aparecen problemáticas separadas, desconectadas, cuando hay los conductores, hay subtendidos hilos invisibilizados que de esa manera fragmentadamente abordados, impide ver esos procesos totalizadores, que de otra manera, digamos, arribarían a un cuestionamiento de conjunto y globalizador de los procesos digamos, que generan la dependencia, la exclusión, el empobrecimiento, el desempoderamiento. Bueno, esos exponentes de esta corriente son, por ejemplo, Marilda Yamamoto o José Paulo Neto, que bueno, son autores, en particular vamos a ver textos de este autor en la unidad del programa TV. Bueno, dejamos aquí.